Hoy les traeré la manera verdadera y correcta de cómo invocar y pactar con el Señor del Mal. Sí, sé que hay varias maneras para poder invocarlo, pero ¿por qué es esta de entre todas la verdadera manera? Pues bien, hay que recalcar que este método es el que aparece en el libro Grimorio de la Llave Menor de Salomón, que es por mucho el texto de demonología más importante para el judeocristianismo. Así que si un procedimiento para invocar al diablo es genuino, tiene que ser este. Además, se presume que ha sido utilizado por famosos en todos los ámbitos para alcanzar sus metas. Entonces, comencemos. Primero que nada, has de saber que vives en un universo creado y regido por Dios, y que por lo tanto, contrario a lo que se piensa, el Duque de las Tinieblas no puede interferir de ninguna manera en este mundo, a menos que cumplas con una serie de requisitos que lo ayuden a venir. Tendrás que empezar por hacer tu ritual en un día en el que los infiernos sean más cercanos a la tierra. Según el libro Grimorio de la Llave Menor de Salomón, estos son el día de la Asunción de Nuestra Señora, la víspera de San Juan Bautista y el primer día de Pentecostés. Sin embargo, también puede ser intentado los días 4 de cada mes, si se sacrifica un gallo negro 12 horas antes de comenzar el rito. Independientemente del día en el que decidas invocar al oscuro, tendrás que iniciar el pacto entre las 3 y las 5 de la mañana, pues a esa hora la frontera con el infierno se hace mucho más corta. Dicho esto, para comenzar el ritual deberás colocarte en una habitación totalmente a oscuras y con el suficiente espacio como para dibujar un círculo de buen tamaño. Cuando te cerciores de que no hay ni un solo destello de luz en la habitación, has de encender una vela, preferiblemente un cirio pascual, ya que Luzbel lo tomará como una afrenta contra el bendito, haciéndote un mejor candidato para realizar el pacto. Una vez encendida, dibuja en el centro de la habitación un círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro con una mezcla de cobre rojo en polvo y carbón molido, y otros 6 círculos cada vez más pequeños en el interior de este. Procede a colocar la vela en el centro de los 7 círculos y con la ayuda de una brújula escribe los 4 puntos cardinales, como si se tratara de una rosa de los vientos, pero has de escribirlos invertidos. Por tanto, coloca una pluma de cualquier animal en el sur, un trozo de tu carne o la de otro ser humano en el oeste, tierra o arena de cualquier lugar en el este y un feto de chivo o mula al norte. Recuerda que has invertido los puntos cardinales, no cometas un error al colocar las ofrendas, pues créeme que es muy exigente y cualquier fallo te costará el ritual. Si tu círculo de invocación está completado, procede a rezar las siguientes palabras. Si has dicho correctamente la oración satánica y has seguido bien los pasos del ritual, los 7 círculos que has dibujado con cobre y carbón se han de prender en fuego color blanco, en señal de que Luzbel te ha escuchado. Cabe destacar que si has llegado a este punto, has perdido totalmente el apoyo de Dios, y este ya no te ayudará de ninguna manera cuando te juzgue el demonio. Te darás cuenta de que el fuego del círculo no quema, más bien te hace sentir una paz interior que te obligará a cerrar los ojos por unos momentos. Cuando vuelvas la vista, verás frente a ti a uno de los demonios mayores del infierno y a manera de guardaespaldas a 2 demonios menores a su lado. Esto es debido a que Satanás no tiene el tiempo ni la intención de venir al mundo para cerrar un pacto con un simple mortal, por lo que manda a uno de sus sicarios para hacer el trabajo sucio. Sus favoritos para este tipo de tareas son Belcebú, el señor de las moscas, Leviatán o personalmente mi favorito, Mefistófeles. Aunque sentirás en ese momento una extrema seguridad y paz interior, has de obedecer lo que te diga este emisario de la bestia y permanecer con la cabeza hacia abajo, sin mirarlo a los ojos, pues los demonios son seres orgullosos y caprichosos y se enfurecen rápidamente si osas ponerte a su nivel. Empezarás a escuchar una especie de cánticos parecidos al sonido que producen las ballenas. No debes asustarte, pues es la voz del demonio y comprenderás lo que dice
después de unos cuantos segundos de oírlo hablar. Te hará una serie de preguntas, tales como cuál es tu nombre y qué día viniste a este mundo. Debes responder a estas preguntas con toda la verdad, pues si lo haces, llegarás al momento esperado. El demonio te preguntará, ¿cuál es tu deseo? Debes saber que al ser criaturas bajo la mano de Dios no podrás pedir nada que intervenga con la vida de cualquier ser humano. Esto es, por ejemplo, pedir el amor de una persona o su muerte. Sin embargo, estarás habilitado de desear cualquier cosa en el mundo del saber, de lo material y sobre tu propia persona. Esto podría ser riquezas, fama, el conocimiento o incluso tu propia muerte, si eso quieres. Recuerda que, aunque ya no hay marcha atrás, el precio del trato será tu alma. Una vez que formules tu deseo, el demonio pondrá uno de sus dedos sobre tu corazón y te extraerá una gota de sangre. Luego colocará su dedo en tu frente y te pondrá a dormir. El ritual habrá terminado. Despertarás exactamente 24 horas después y verás como poco a poco tu deseo se irá cumpliendo hasta que en 112 días como máximo estará realizado. A diferencia de lo que se cree sobre que Luzbel es traicionero y hará alguna artimaña para que no disfrutes de tu deseo, lo cierto es que él es un ser increíblemente justo y te dejará gozar de tu petición hasta el día de tu muerte, pues eso fue parte del acuerdo. Además, el tiempo que puedas disfrutar de tu deseo en vida no es nada a comparación de la eternidad que tendrá después de tu muerte para disfrutar de ti, por lo que no tendrían por qué llevarte antes. Eso es todo lo que tengo para decirles el día de hoy, y antes de terminar, únicamente me gustaría darles un llamado de atención para que no lo jueguen. Recuerden que intentarlo les facilitará la vida, ya que estarán llegando por el camino sencillo a sus metas. Sin embargo, quiero que sepan que si deciden realizar el pacto, también se planteen las siguientes preguntas. ¿Vale la pena unos cuantos años de placer por una eternidad de sufrimiento? ¿Dejarían atrás una eternidad de felicidad que en teoría nos ofrece Dios por pocos años aquí en la tierra? Son preguntas que, sea cual sea tu creencia, creo que no está de más plantearlas antes de hacer el ritual. Si este video llega a 1500 likes, les mostraré otras maneras de poder invocarlo. Puede que sean menos efectivas, pero igual existen y podrían intentarlo. Solo 1500 likes sería la meta, así que sé que podemos llegar. Muy buenas noches, Cuervo.